Hola a todos. Hoy nos adentraremos en historias tan impactantes que podrían cambiar vidas si se revelan. ¿Estás listo para descubrir el secreto que podría destruir tu vida? Empecemos. Bueno, desde niño fui pirómano, muy adicto al fuego y a prender fuego a las cosas, lo cual empezó cuando tenía 6 o 7 años. Mis padres se despertaban con el olor a muebles quemados. Yo estaba prácticamente poniendo el sofá fuego y yo solo estaba jugando. Algunos años después, de vez en cuando quemé algún lugar abandonado donde solía haber un garaje y un taller de reparación de automóviles. No puedo contar cuántas veces simplemente prendí fuego a cosas allí, y a veces, las cosas se salieron de control. Sí. Los bomberos salieron casi minutos antes de que pudiera escabullirme, y fingir ser un niño normal que caminaba a casa después de la escuela. Estaba bastante loco cuando era niño, una vez que prendí fuego al campamento de verano a finales del verano. Hombre, he visto fuego antes, pero como estaba tan seco allí, incluso los árboles se incendiaron hasta una altura de 8 a 10 metros. Nunca miré atrás, nunca pregunté qué pasó, ni intenté descubrirlo por mí mismo, pero estoy muy seguro de que nunca volví allí. No fue algo serio, pero terminó siendo realmente serio. Antecedentes. Soy un chico de unos 20 años que fue acogido cuando tenía 7 años. Todos los que me rodean ya saben que fui criado por familias de acogida, porque tuve una primera infancia de mierda. Deliberadamente lo mantengo vago y digo cosas como preferiría no entrar en eso para que la gente simplemente suponga que sufrí abuso de alguna manera y dejen de preguntar al respecto. La verdad es que durante los primeros 7 años de mi vida, mi madre biológica me crió como una niña y realmente quería una hija, y no dejó que el problema de dar a luz a un niño le impidiera intentarlo. Ella era una profesional bastante exitosa en el campo legal, no estoy del todo seguro de qué, y me consiguió a través de un donante anónimo de una clínica de fertilidad. Descubrió que era un niño en una ecografía tardía, y luego se mudó al otro lado del país. Me dio a luz en casa y seguí moviéndome hasta que tuve 5 años aproximadamente. Toda mi vida estuvimos solos nosotros dos. Tuvimos contacto con otras personas, por supuesto, pero rara vez se acercaron mucho. Tenía muchos amigos, pero siempre estaba supervisado. Mucho después descubrí que el fuerte cristianismo puritano de mi madre era una mentira que ella usaba para explicar por qué era tan estricta acerca de que yo fuera privado y nunca dejara que nadie me viera cambiarme ni nada por el estilo condena. Simplemente acepté todo esto como un hecho. Nunca me habían dicho nada diferente. Me enviaron a una escuela religiosa para niñas y tuve una infancia realmente maravillosa. Era un poco marimacho y jugaba con legos y animales de juguete en lugar de muñecas y esas cosas, pero eso no es inusual y nadie jamás cuestionó que era una niña, ni siquiera yo. Sabía de hombres y mujeres, pero nunca había visto mucha gente desnuda. Mi madre nunca me habló de eso, pero tuve la impresión de que cuando creciera y tuviera senos y esas cosas, mi nepe se caería o algo así, y yo sería una mujer, y otros niños se quedarían y serían hombres. No sé, para ser honesto, nunca pensé en eso. De todos modos, seguí con mi infancia feliz. Tenía un montón de amigos y todo fue genial, hasta que tenía 7 años y un maestro accidentalmente derramó una taza de café caliente sobre mí en la escuela. El líquido empapó mi ropa y me quemaba, por lo que el personal inmediatamente me quitó el vestido y la ropa interior para quitarme el café caliente de la piel. Y luego se enteraron. Llamaron a la policía y me llevaron a hablar con quienes supongo que serían servicios sociales. Me hicieron un montón de preguntas sobre la vida en casa y esas cosas. Mientras tanto, mi madre también fue interrogada. Ella se negó a reconocerme como hombre e insistió en que era su hija. Como ella estaba, ya sabes, delirando y esas cosas, no me permitieron volver a casa. Pero me pusieron con una familia adoptiva y pasé por un montón de terapia y esas cosas. La peor parte fue que, literalmente, de la noche a la mañana lo perdí todo. Mi madre, mi casa, todos mis juguetes, toda mi ropa. Me mudé de escuela, así que perdí a todos mis amigos. Me cortaron todo el cabello y me dijeron que ya no él era una niña. Fue realmente muy traumático. La primera casa Forster no fue tan buena. Ya tenían 3 hijos y pasar de una crianza protegida y religiosa como hijo único a un ambiente agitado y lleno de testosterona, fue realmente difícil. Intentaron obligarme a ser masculino, y estaba demasiado confundido acerca de lo que querían. Cualquier cosa femenina era reprendida y me sentía tan perdida y sola porque nada de lo que hacía estaba bien. Intenté irme más allá cuando tenía 11 años, y nuevamente a los 13 porque sentía que no encajaba en ningún lado. Después del segundo intento me trasladaron a otra familia adoptiva,
que fue increíble. Los considero mis padres. De hecho, me defendieron. Lo primero fue que me dejaron dejarme crecer el cabello. Desde que me atendieron, me cortaron el pelo y lo odié. Siempre tenían que sujetarme y hacerlo a la fuerza mientras yo lloraba y peleaba. Mis nuevos padres se negaron rotundamente a hacerlo, y dijeron que muchos niños tenían el pelo largo. También me dejaron dejar el karate y el fútbol y empezar a nadar y bailar jazz. Desde que estuve bajo cuidado, nadie había defendido mi derecho a elegir qué actividades hacer o cómo vestirme antes. Fue increíble. Al final, salí de esto con una identidad de género bastante saludable. Soy un chico, pero no el tipo más marimacho de todos los tiempos. Pero estoy bien con eso. Fui a la escuela, obtuve mi título y tengo un muy buen trabajo y una esposa. Increíble y solidaria. Todo se ve genial. Pero nunca puedo hablar de mi primera infancia y de cómo crecí cuando era niña. Cuando tenía 13 años, durante el verano antes de comenzar la escuela secundaria, fui abusada por un tipo que me arrastró a un callejón, me arrinconó para que no pudiera escapar. E incluso si lo hubiera intentado, no lo hice porque él era más alto y más fuerte que yo. Traté de llamar la atención sobre dónde estaba porque había ido a la casa de un chico con mi amiga, porque a ella le gustaba. Y cuando fuimos, casualmente tenía una amiga allí para pasar el rato conmigo, mientras ellos se iban y hacían lo que sea. De todos modos, traté de gritar y hacer todo el ruido que pude, y el tipo dijo, esto sería más fácil si estuvieras acostado, y trató de tirarme al suelo. Entonces mi amiga finalmente aparece y dice, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Y el chico obviamente dice, ella estaba tratando de hacerlo conmigo y simplemente se aleja. Entonces mi amiga no me cree cuando le digo que me arrastró al callejón, porque ella había desaparecido mucho antes de que alguien pudiera verlo tirando de mi brazo con ambas manos, y yo tratando de resistirlo tanto como podía. Nunca se lo dije a nadie porque no quería que reaccionaran de la misma manera que lo hizo mi amiga. Lo pienso mucho, y todos los días digo, tal vez este sea el día en que finalmente les cuente a mis padres lo que pasó, y nunca lo hago. Eso fue hace casi 6 años. Mi amiga y yo ya no hablamos, pero dejé de ser amiga de ella tal vez 5 o 6 meses después, porque ella le dijo a un par de amigos nuestros que había intentado tener relaciones con un chico que conocía desde siempre. Lo falsifiqué. Fingí los últimos 2 años de educación universitaria. Mis padres me presionaron tanto que no pude manejarlo. Sufría de depresión y ansiedad severas, así que lo fingí todo. Le mentí a todos. Inventé transcripciones falsas. Acabo de entrar en mi campo deseado gracias a un amigo que me contrató como subordinado. Este lugar solo contrata a graduados universitarios, pero nadie verificó mis credenciales ya que me recomendaron. Mi esperanza es que si necesito encontrar otro trabajo, habré estado en este lugar el tiempo suficiente para conseguirlo solo por experiencia. Trabajo para una empresa muy prestigiosa. No soy malo en mi trabajo. De hecho, soy bastante bueno, pero mi temor es que eventualmente me tope con un muro y la mentira salga a la luz. Nadie lo ha sabido durante la mayor parte de una década. Es un alivio finalmente decirlo en voz alta. Ni siquiera se lo puedo contar a mis seres queridos. Mi silencio es mi prisión. Mi hija cumple 5 años la próxima semana. Si alguien supiera la verdad detrás de su paternidad, probablemente la perdería para siempre. Crecí en hogares de acogida, nunca conocí a mis padres ni a mis hermanos. En mi último año, conocí a un chico mayor y salimos durante casi un año. Quedé embarazada a los 7 meses aproximadamente. Una noche, mientras veíamos televisión, el tema de alguna manera llegó a nuestros padres biológicos. Él había sido adoptado de niño. Resulta que el hombre con el que salía, el padre de mi hija, es mi medio hermano. Tenemos la misma madre. Nuestra relación no duró, y él no está en su vida, por decisión propia. Mi hija es extremadamente inteligente, hermosa y completa. Ella nunca sabrá la verdad. Su padre y yo hicimos un pacto para no decírselo nunca. Solo espero que nunca necesite un riñón o algo así. Tim era mi mejor amigo y siempre acudía a mí cuando necesitaba a alguien. Su madre era bipolar y le hacía la vida muy difícil, y él no conocía a su padre. Tuvimos otros 2 o 3 sustos de que quería quitarse la vida, pero lo disuadimos y lo sacamos del borde. Bueno, esta semana viene a la escuela el lunes y parecía fuera de lugar. Intentamos hablar con él, pero nunca respondió. A mitad de semana me llama y me pregunta si puede quedarse en mi casa, que no soporta a su mamá. Le pregunto a mi papá y él dice que no, diciendo que Tim necesita lidiar con sus problemas en casa. Le explico a Tim cuál era la situación, y él dice que está bien y cuelga. Ese viernes noté que parecía diferente en la escuela y tuve un muy mal presentimiento.
Ni siquiera parecía estar allí. Intenté hablar con él o algo así, pero simplemente no era el mismo. Después de la escuela, otro amigo lo llevó a casa al final del día y fue la última persona que vio a Tim con vida. Esa misma noche recibí una llamada informándome de lo sucedido. Han pasado 2 años y todavía me arrepiento de no haber ayudado a Tim. Siento que había algo que podría haber hecho. Simplemente apesta que no pude ayudarlo esa vez. Y eso fue todo lo que hizo falta para que se escapara. Ninguno de mis amigos sabe nada de esto y no quiero contárselo. No tanto por falta de confianza, sino por su incapacidad para comprender. Entonces, cuando estaba en la escuela secundaria, mi mamá, mi hermana y yo vivíamos con mi padrastro, un mejor distrito escolar donde yo estaba. Todo estuvo bien durante unos años, pero se volvió loco. Cada vez que mi mamá salía a trabajar, mi hermana y yo nos quedábamos solas con él hasta que él se iba. Trabajaba el segundo turno. Primero comenzaría a gritarnos sin una buena razón. Una razón, sí, pero nunca buena. Siempre fue insignificante. No hace falta decir que mi hermana y yo estábamos cagados de miedo cuando esto sucedió. Las cosas se intensificaron a partir de ahí, casi todos los días. De nuevo, siempre por algo insignificante. Un buen ejemplo fue cuando colgué una de sus camisas con el gancho hacia la izquierda, en lugar de hacia la derecha. Llegó un punto en el que varias veces agarraba a cualquiera de nosotros que se encontraba en su camino y nos sostenía del suelo, contra la pared, por el cuello. Para que quede claro, mi madre no sabía nada de esto. El hombre sabía cómo golpearte para que no dejara marca, y es un mentiroso obscenamente bueno. Cada vez que tratábamos de llamarlo, él mentía para evitarlo. La única vez que ese otro lado salió a la luz a su alrededor, le echó la culpa a su medicina para el corazón. Mi hermana se mudó cuando cumplió 18 años, pero a mí todavía me quedaban 3 años. Así que ahora toda su ira estaba dirigida hacia mí. Una vez, en mi último año, realmente temía por mi vida y corrí al bosque al lado de la casa hasta que mi mamá llegó. Finalmente me creyó e hicimos planes para irnos tan pronto como me graduara. Ella le dijo que quería irse y él, por supuesto, decidió que yo le estaba costando su matrimonio. Esos últimos meses fueron un infierno, pero en junio del año pasado nos mudamos. Ahora estoy en la universidad, a salvo de él. Si bien no tengo rencor contra él, no perdonaré todo por la que me hizo pasar. Además, se siente maravilloso finalmente sacarme esto del pecho y contárselo a alguien, incluso si nadie lee esto. Después de que mi madre dejó a mi padre, él desarrolló un apego realmente inapropiado hacia mí. Yo tenía 19 años, y mi hermano se mudó con su novia. Papá era suicida y no tenía familiares ni amigos cercanos, así que yo lo era. Durante el primer año, me despertaba a las 2 de la madrugada para sentarme con él todas las noches hasta que lloraba hasta quedarse dormido. Después de 4 años de limpiarlo, asegurarme de que comiera, y en general, permaneciera con vida, descubrí que había estado usando el acceso al ático de su armario para sentarse encima de mi baño personal y mirarme a través de una mirilla. Quería descartarlo como paranoia, pero había demasiadas señales físicas que lo hacían realidad. Me mudé poco después porque no podía soportar mirarlo. Ahora tengo 29 años, y nadie en mi familia tiene idea de que esto haya sucedido. Sé que estaba pasando por una mala racha, pero todavía me siento abusada y sucia cada vez que pienso en ello. También tengo una gran culpa, porque lo odio por hacerme pasar por esto. Hace unos años, un grupo de pandilleros me golpeó. Me hospitalizaron. Terminé con una conmoción cerebral, una mandíbula rota, 46 puntos y decenas de miles en facturas médicas que todavía no puedo pagar. Sé quiénes son todos los pandilleros y reconocí directamente a uno de ellos y presenté una denuncia policial. Tenían una coartada y nunca salió nada de mi caso. Me encontré nuevamente con ellos unos años después y terminé con puntos y sin cargos contra mis atacantes. Todavía veo a estos pandilleros por la ciudad. Me echan de los bares y hay ciertos lugares que no frecuento porque sé que pueden estar allí. Una noche, no hace mucho, mi novia y yo caminábamos por el centro cuando noté un grupo de ellos merodeando afuera de un bar. Le dije a mi novia que me esperara en otro bar, no muy lejos, mientras me bajaba el sombrero y me ponía la capucha. Crucé la calle hacia una zona de construcción donde podía mantenerme fuera de la vista y seguir vigilándolos. Media hora después, 2 de ellos cruzaron la calle y pasaron por la zona de construcción. Salí y saqué 2 tiros, sin darme cuenta, fallando al primero, pero golpeando al otro. Se quedó en el suelo. Busqué al primero y estaba tirado en la calle a unos metros de distancia. Corrí para esconderme en un paso elevado a varias cuadras de distancia. Le envié un mensaje de texto a mi novia. Ella vino a reunirse conmigo y tomamos un taxi a casa que pasó por la escena. El hombre ahora está en una silla de ruedas, paralizado del pecho para abajo. Ellos, la policía,
Los pandilleros, la comunidad, no saben quién fue. Creen que fueron pandilleros rivales. Todavía los veo por la ciudad. Ellos ya no me dicen nada, pero yo estoy siempre preparado. Solo le he contado esta historia a mi mejor amigo. Me dijo que no se lo contara a nadie más, no solo porque podría meterme en problemas, sino porque cambiaría la percepción que la gente tenía de mí. Mi novia nunca preguntó realmente qué pasó esa noche, pero espera que se lo cuente en algún momento. Crecí en un hogar muy conservador, así que cuando me rebelé cuando era adolescente, hice todo lo posible. Conocí a este tipo estúpido, llamémosle Steve, y estuvimos en una relación durante poco más de un año. Finalmente rompió conmigo y comencé a salir con alguien nuevo. Varios meses después, volví a ver a Steve. Me daba mucha vergüenza decírselo a mi nuevo novio, así que simplemente rompí con él. Intento dejar de hablar con Steve, pero él sigue molestándome. Además, tenemos tantos amigos en común que me resulta difícil cortar los lazos sin exponer mi secreto. Aproximadamente un mes después, descubro que estoy embarazada. Steve se entera a través de amigos en común, y está convencido de que el bebé es suyo. Intenté decirle que se retirara, pero era muy contundente, me llamaba todo el tiempo, recorría mi apartamento y me amenazaba. En ese momento, no estaba segura de si estaba embarazada del bebé de Steve o del bebé de mi nuevo exnovio, pero no iba a contarles a ninguno de ellos mi incertidumbre. Intenté a medias contactar a mi nuevo exnovio, pero él se había mudado, y no teníamos amigos en común, así que simplemente me di por vencido. Durante todo el embarazo, Steve se negó a dejarme en paz. Dijo que no quería hacerse una prueba de paternidad, porque ya sabía que el bebé era suyo. Alternaba entre exigirme que ofreciera al bebé, en adopción abierta, y exigir que me lo quedara, pero no hacerlo financieramente responsable. Regularmente me reprendía por arruinar su vida al quedar embarazada, y me llamaba en medio de la noche para decirme que iba a estrellar su auto contra un árbol. No prometí dar al bebé en adopción. Quería quedarme con el bebé, pero no quería tener nada que ver con Steve, así que traté de convencerlo de que renunciara legalmente a sus derechos de paternidad, lo cual él rechazó. El acoso finalmente llegó a ser tan grave que me mudé con mis padres ultraconservadores, y esencialmente me escondí en su casa hasta que tuve el bebé. Después de que nació mi hijo, hice una prueba de paternidad falsa, y se la presenté a Steve, indicándole que me había puesto en contacto con mi exnovio, y que él había aceptado hacerse la prueba de paternidad. Steve echó un vistazo al documento falso y me creyó, y no volvió a molestarme. Esto no sería tan malo. Ahuyenté con éxito a un exnovio, y lo mantuve fuera de la vida de mi hijo, pero luego las cosas empeoraron. 2 años después, mi nuevo exnovio descubre que tuve un bebé. Entonces él sabe que es suyo, y quiere conocerlo y verlo. Estoy atrapado en una posición difícil, porque si digo que no estoy segura, entonces se abrirá una nueva lata de gusanos con la situación de Steve. Entonces, como una idiota, acepto que conozca a mi hijo, pero me niego a aceptar cualquier apoyo de su parte. Mi nuevo exnovio ahora tiene esposa y otro bebé, por lo que toda la familia está involucrada en mi tontería de mentiras de años. 2 años después, el nuevo exnovio todavía cree que mi hijo es suyo. Afortunadamente, él solo está involucrado de manera muy casual, y rara vez lo ve. No lo apoya financieramente ni de otro modo. Así que creo que el daño es bastante mínimo allí. Mi hijo se parece exactamente a Steve. No puedo admitir ni confiar en nadie para que Steve no se entere, y tengo demasiado miedo para hacerme una prueba de paternidad, porque sé que los resultados llegarían a Steve, y luego él tendría 4 años de ponerse al día impulsado por la ira. No tengo ningún abuso documentado de ninguna manera, por lo que él tendría la ventaja, y yo parezco una mentirosa. Además, en los últimos 4 años me casé. Mi marido no sabe nada sobre Steve, y cree que el padre de mi hijo es mi nuevo exnovio. Estaría muy triste si descubriera que le mentí.